A partir de 2013, la ciudad de DC sufrió una oleada de crímenes que fueron aumentando en volumen e intensidad según pasaban los años. No puedes cometer el mayor golpe de la historia sin antes empezar de cero. El primer trabajo oficial de la banda vino de parte de Vlad. Mis ingresos vienen de 4 tiendas. Son mis negocios. Vayan, consigan dinero. Muestren que Vlad ha regresado. Vlad había vuelto y quería lo que era suyo. Bane ofreció a la banda un trabajo simple que consistía en robar una joyería. Get down on the ground, everybody. Las joyas son una forma de conseguir dinero rápido. Nadie pregunta si son robadas o no. ¿Cuántas veces podían haber atracado eso u otras joyerías por un pago rápido? Otro trabajo similar les vino de parte de Vlad. El ucraniano quería que robaran una tiara de una caja fuerte. Dimitri, el hijo de puta que me vendió, se casa. Oh, y compró una tiara de una joyería muy cara. Vayan, roben la tiara, o todo me importa una mierda, pero traigan la tiara. Solo quiero arruinar su estúpido día perfecto. Vlad estaba loco. Loco hasta el punto de pedir a la Payday Gang que destrozara un centro comercial porque el propietario no quería pagar a las mafias por protección. Después de lo ocurrido, el dueño no tuvo dudas de que lo mejor sería tener la protección de Vlad y su gente. Hora de un clásico. No ese tipo de clásicos, no. Me refiero a un banco Harvest and Trustee, o una de sus muchas sucursales a lo largo de Washington DC. Bane elige el banco, digamos, más adecuado en cada momento. Si alguno recibe el dinero para los pagos semanales, o un cargamento de oro, o el empresario local empieza a llenar depósitos, la Payday Gang estará allí. Atracaron esos bancos incontables veces. Siempre que necesitaban algo de dinero, no tenían nada mejor que hacer. A pesar de ello, nunca cambiaron la seguridad. Pedían a gritos que los atracaran. Durante algún tiempo se pudieron ver carteles de los candidatos a la alcaldía de DC de 2014. McKendrick, un nombre que deberías recordar. Vlad estaba decidido a dar el último golpe al tipo que hizo que lo metieran en prisión. El Tasteful Club fue el siguiente objetivo de la Payday Gang. Si muere, muere. Si se larga, será una mierdecilla con suerte. Vayan, señores, y consigan lo que quiero. La banda no solo encontró la caja fuerte con el dinero que quería Vlad, sino que también encontraron el alijo de coca de Dimitri, y no tuvieron ningún problema en llevárselo también. Te contaré el final de esta historia. Héctor era una rata, un informante del FBI, el tipo que les dio lo necesario para que encerraran a Hoxton, y trabajó con los federales para encerrar al resto de la banda. Falló y pagó por ello. Héctor contrató los servicios de la Payday Gang para mover un cargamento de coca de un camión a los muelles y desde allí a una lancha. Mierda, esto no me gusta. Custodiarán el camión hasta el puerto, donde mi gente descargará la coca. Asegúrense de que eso ocurra. Si no... Me dijeron que eran buenos improvisando.
Estoy buscando un vehículo de huida ahora mismo. Si tuvimos una oportunidad perfecta para atrapar a la Payday Gang, fue esta. Debimos terminar con eso entonces. El FBI tuvo muchas oportunidades para atrapar a la Payday Gang y no aprovecharon ninguna. Héctor condujo a la banda hasta el puerto donde debían entregar la droga. Si medio departamento rodeó el camión, el otro medio esperaba en los muelles. Enciendan los focos, la lancha debe saber dónde estamos. El bote estará en el muelle 7. Y cuando aseguraron toda la coca que necesitaban o querían, escaparon. Los Mendoza eran los rivales de Héctor. Había una guerra abierta entre ambos carteles. Héctor necesitaba debilitar a los Mendoza, y su plan para hacerlo era dejarlos sin armas y sin dinero. Las armas estaban en el hangar de un aeropuerto propiedad de los Mendoza. El FBI y los Mendoza se arrepentirán de no eliminarme cuando estaba débil. Seguro que hay más armas dentro de los camiones. Encontrad la forma de destruir las armas o llevarlas de vuelta a la furgoneta. Este trabajo fue largo. Duró 3 días, y el primero fue un éxito. Gracias a la Payday Gang, los rivales de Héctor se quedaron sin armas con las que luchar. En el segundo día, debían entrar en las oficinas del FBI para conseguir un servidor que contenía la información sobre la localización del dinero de los Mendoza. No veo la sala de servidores. Bien, ahora fuera de allí, de vuelta a la furgoneta. El dinero de los Mendoza estaba oculto en una de las sucursales de DC del Harvest and Trusty. Mismas medidas de seguridad, mismo método, la diferencia estaba oculta tras la gran puerta de metal. Que no queden más que cenizas. Héctor quiere que grabemos esto. Los Mendoza se quedaron sin armas, sin dinero y estaban débiles. Pero Héctor no iba a conformarse con eso. Un último golpe y desaparecerían para siempre. Mientras el colombiano planeaba cuál iba a ser ese último golpe, el elefante contactó con la Payday Gang. Había un científico que decía haber inventado un motor de fusión fría. Caballeros, el petróleo es la sangre de este mundo. Sin ello, moriremos. Maten a todos antes de que destruyan la información. La dirección estará en una caja fuerte. Encuentren al inventor y terminen con este capítulo de la historia. Por alguna razón, era una banda de motociclistas quienes tenían toda la información sobre el inventor. Dirección, códigos, detalles sobre el prototipo, todo lo que pidas lo tenían. El inventor vivía en una mansión apartada, en mitad de un bosque en las montañas. Había guardias patrullando el lugar y un sistema de seguridad protegía el laboratorio. Necesitamos hackear el servidor central para tener acceso al laboratorio. Terminó el hackeo, la puerta del laboratorio debería estar abierta. Había 12 de esos prototipos en el laboratorio y solo uno funcionaba. Por suerte para ellos, el científico había dejado notas por toda la casa indicando cuál era el que funcionaba.
La banda lo envió por helicóptero y esperaron a que Bain les diera los resultados. Cuando comprobaron que el motor funcionaba, la Payday Gang escapó. El elefante no era tan distinto a cualquier otro político con el que hayas tenido la desgracia de convivir. Haría cualquier cosa por el beneficio de su partido y el suyo propio. Y más si supone incriminar a un senador de la oposición. En la Galería Nacional de Arte había una exposición de cuadros exóticos. Cuadros que, casualmente, fueron robados y se encontraron más tarde en el apartamento del senador. Los cuadros buenos estarán marcados en rojo. El intercambio ocurrió cerca de un almacén abandonado. La banda recibió dinero por cada cuadro. Los cuadros eran una distracción. Por supuesto sirvió para incriminar al senador, pero la parte importante para la Payday Gang empezaba ahora, en el tercer día. Tengo entendido que el senador hizo un trato muy lucrativo con armas a escala nacional. Le pagaron en oro puro. Necesito que se infiltren en su apartamento y coloquen objetos legalmente cuestionables. Luego recuperen el oro de ese trato. El trato del senador salió a la luz en las noticias del día siguiente. Su reputación y la de su partido estaban arruinadas, y el elefante tenía el ascenso asegurado. El único que faltaba por tener completo control sobre su negocio era Héctor. ¡Joder! ¡Llegamos tarde! Los Mendoza quieren golpearnos una última vez antes de huir del país. Tendremos que cocinar nosotros mismos. Te contaré el final de la historia. Otra vez. Los Mendoza hicieron un trato con el FBI. Si proporcionaban suficiente información, la policía podía pasar por alto algunas de sus acciones. Por eso, cuando la gente de Héctor quiso eliminarlos del todo, los federales decidieron sacar a los que quedaban vivos del país. Una rata dentro de las filas de los Mendoza los ha vendido a la banda de los Cobras. Les daremos la droga a cambio de la información. La policía reportó un tiroteo en una zona controlada por los Cobras. Sospechaban que los incidentes estaban relacionados, pero no tenían pruebas. Con la información conseguida, la Payday Gang supo cuándo se llevarían a los Mendoza y la ruta que seguirían. Están desesperados. Ya saben cómo tratar al enemigo. El monopolio de la venta de droga ya era de Héctor. Y con el ascenso de todos los clientes de CrimeNet, en ese momento la banda se quedó sin trabajos importantes. Bain siguió ofreciéndoles pequeños contratos para que no se quedaran sin acción en su vida ni sin dinero en su cuenta extranjera. La nueva joyería en el centro de la ciudad está pidiendo que le hagáis una visita. Everyone down. All of you. Después del robo en la tienda de diamantes, Bain planeó unos cuantos golpes al más puro estilo de película de Hollywood contra unos transportes blindados de la compañía Jensek. ¿Sabes? La compañía de seguridad, ¿no? Operaban por todo el país y estaban en todas partes. Tenían sistemas de vigilancia y alarma en edificios públicos y privados, guardias de seguridad y equipos especiales que colaboraban con la policía. Pídelo y lo tendrían seguro. Taser! Taser! Sniper, get! Kill! Bullseye!
uno de esos transportes encontraron unos documentos que hacían referencia a un tren que transportaba un prototipo de torreta y su correspondiente munición. Y Bane se propuso llevárselo todo. Armadillo. No los conozco. ¿Sabemos quiénes son? Tres vagones. Uno tiene la torreta, los otros dos la munición. Todo se puede vender, pero la prioridad es la torreta. Simple y sencillo, como el trabajo que aceptaron a continuación. Roberts Bank tenía una filial en las afueras de Washington. La Payday Gang les hizo una visita a mitad de diciembre de 2013. El dinero que sacaron de la cámara fue su regalo de Navidad y se aseguraron de que todo el mundo lo viera. El atraco se pudo seguir en casi directo por televisión. Roberts Bank no tenía muy buena fama entre los clientes. Muchos querían mover el dinero a un banco donde no lo robaran. Aún así, la cámara estaba llena de objetos de valor. No sé si eran las máscaras o los métodos que usaban en sus golpes o que dejaron un rastro de destrucción nunca visto hasta entonces. Como fuera, la fama llevó a la Payday Gang a asuntos bastante más oscuros que robar sangre infectada.